Una de las figuras más importantes de una sociedad es el jefe de Estado. Esta es la máxima autoridad de una sociedad. Hoy los conocemos como presidente, primer ministro, cancilleres, y aún hay reyes, príncipes, emperadores y duques, y en otras ocasiones particulares hubo faraones y césares. En teoría política, estos representan algo que se le llama la unidad nacional y la legitimidad de un Estado ante las demás naciones. Además, a nivel práctico, es necesario que uno o unos tomen decisiones sobre miles y sobre millones. Y más importante, el ministro de Estado es puesto por Dios, porque ministro significa siervo o servidor. Y la Biblia dice que el gobernante es puesto por Dios y es servidor de él para gobernar. No hay autoridad que no haya sido puesta por él, y todas las que existen han sido puestas por él. Por lo que una anarquía, es decir, un Estado sin autoridad, sin leyes y sin gobernantes, no solo es prácticamente imposible, ya que todos necesitamos reglas de convivencia y alguien que las autorice, sino que es pecaminoso también para una sociedad no tener ningún poder social. Tenemos la necesidad de un gobierno, alguien que haga justicia, que administre los bienes públicos y que sea el representante de nuestra sociedad. Y esa necesidad no era ajena al pueblo judío. Judá tenía un gobierno. Ellos habían sido conquistados por Babilonia, y ahora Babilonia, junto con Judá, conquistados por Persia. De modo que Persia era su gobierno. Pero hay un malestar generalizado cuando no se tiene gobernantes justos. Porque si los gobernantes son siervos de Dios, se esperaría que estos siervos de Dios cumplan las leyes de Dios y rijan a los hombres con justicia y administren los bienes públicos con prudencia. Sin mencionar que deberían ser ejemplos de conducta y de piedad. Sin embargo, debemos dar gracias a Dios igualmente porque nosotros tenemos gobernantes, aún en nuestro país, que aunque su conducta evidencia que no son cristianos, permiten al pueblo de Dios ser pueblo de Dios. Ciro el Grande, el emperador, fue un hombre que temía a Jehová y por esa razón había dado permiso a Judá para regresar a su tierra y construir o reconstruir el templo. Al fin y al cabo, el lugar donde estaban y en donde construirían el templo, ambas eran tierras ya de Ciro. Simplemente se iban a trasladar de una parte del gobierno de Ciro a otra parte del gobierno de Ciro. Pero Ciro el Grande temía a Jehová como temía a otros dioses. Él no era ningún seguidor de Jehová. Es decir, Ciro no era parte del pueblo de Dios. Al menos no podemos asegurarlo con la información que nos da la Biblia. Pero fue un emperador, fue un rey que tomó decisiones correctas para beneficio del pueblo de Dios. Ya muerto Ciro, ahora se encuentra Darío el Grande, es decir, 2 administraciones después de Ciro. Ciro fue quien le da la apertura a Israel para regresar, y ahora en nuestra lectura nos encontramos en el reinado de Darío. Él era el que gobernaba Persia en este momento, y bajo su mandato profetizó Zacarías. Esto es lo que leemos en este libro. Dice, en el año segundo del rey Darío, Zacarías profetizó, y Zacarías tuvo 8 visiones. Pero aunque estos gobernantes tomaron algunas decisiones favorables para Judá, todavía existía entre el pueblo de Israel un malestar sobre un gobernador que era idólatra y que era gentil. Un gobernador que no buscaba agradar a Dios. La unidad nacional y el bienestar público se sentirían mucho mejor con un gobernante piadoso que teme a Dios y es usado por él para la administración del pueblo. ¿Cómo no recordar al rey David? Un hombre conforme al corazón de Dios, o no sé si recuerdan al rey Josías, que mandó a pregonar el libro de la ley, o aún el rey Ezequías, quien reformó la adoración de Israel, pero eso ya había quedado atrás.
ahora eran siervos y esclavos de otro pueblo. Y Ciro, antes de Darío, había puesto a Zorobabel como gobernador y por director del regreso de Israel a la tierra, que alguna vez fue la tierra prometida. Zorobabel era descendiente del rey David, es que él era el legítimo heredero del trono, de quien se esperaría que Dios escogiera para su grandeza, tal vez que se levantara en armas y venciera las grandes batallas que David también ganó algunos siglos antes. Solamente tenían que poner atención a los profetas de Dios. El pueblo de Israel debía estar expectante y ver a los profetas de Dios, porque eran los profetas quienes anunciarían este gran rey. Recordemos también al profeta Samuel. Es él quien selecciona por mandato de Dios, quien selecciona y busca al rey a David para hacerlo rey. Ahora, el pueblo de Israel tiene dos profetas, a Ageo y a Zacarías. La profecía de Jeremías estaba terminando, ellos estaban regresando a la tierra, ya estaban de regreso. Ahora se esperaría que una vez se hubieran recuperado la tierra, también se instaurará el gobierno de Dios a través de un descendiente de David. Debían estar expectantes a la obra de los profetas, cómo serían movidos por Dios. Y Zacarías tiene 8 visiones en una noche, un día 24 del mes de Sebat, o como hemos dicho anteriormente, un 15 de febrero del año 519 a.C. Y parece ser que es cuando terminan estas visiones que Zacarías es llamado por Dios para actuar. Versículo 9. Vino a mí palabra de Jehová diciendo: toma de los del cautiverio a Heldai, a Eldai, a Tobías y a Jedaías, los cuales volvieron de Babilonia, e irás tú en aquel día y entrarás en casa de Josías, hijo de Sofonías. Tomarás pues plata y oro y harás coronas. Dios ya no muestra, Dios habla. Habla a Zacarías y le dice que tome a 3 personas, que son Eldai, Tobías y Jedaías. Parece ser que ellos habían regresado recientemente del exilio y parece que ellos traen oro y plata. Recuerden que Ciro el Grande había dado permiso a Israel, a todo Israel, para regresar a su tierra. Y solo una parte de Israel regresa con Zorobabel. Y dentro del permiso que daba Ciro estaba recibir oro, plata y riquezas para tener dinero en la reconstrucción del templo. Y parece ser que aún llegaron grupos más pequeños también con oro y plata. Parece a algunos comentaristas que vinieron hombres recientemente con algunas posesiones. Y por eso Dios manda a Zacarías a la casa de estos 3 hombres por oro y por plata. Y acto seguido debía ir a la casa de Josías, hijo de Sofonías. Este Sofonías no es el profeta del libro, cabe aclarar, pero nuevamente algunos comentaristas sugieren que Josías era un orfebre. Un orfebre es quien trabaja con oro, con plata y con metales preciosos. Por eso el viaje debía ir por la materia prima y después para la elaboración de las coronas. Zacarías debía traer el oro y la plata de Eldai, Tobías y Jedaías e ir con Josías para que hiciera las coronas. El sustantivo coronas está en plural, muy seguramente porque aunque solo era una corona, estaba compuesta por 2 diademas entrelazadas, una diadema de oro y una diadema de plata. Esto es lo que se esperaba. Se esperaba finalmente un profeta de Dios era levantado por Dios para ungir un nuevo rey. Habían llamado a Zacarías. Zacarías era el nuevo Samuel. Un Samuel que debía buscar a un David. Un Zacarías que debía buscar un David. El momento estaba en punto. La profecía de Jeremías estaba cumpliendo, Jerusalén estaba siendo reconstruida y el templo de Dios estaba siendo edificado. E Israel estaba siendo poblada nuevamente. Era hora de ir con Zorobabel. Él tenía que recibir el ungimiento. Él era quien liberaría
a Israel del duro yugo de sus opresores. Se estaba levantando un profeta, tenía que traer el material, tener la corona, a alguien iba a coronar. Era hora de ver a Zacarías y de ver a Zorobabel, pero esto no fue lo que pasó. Versículo 11. Tomarás pues plata y oro y harás coronas y las pondrás en la cabeza del sumo sacerdote Josué, hijo de Josadac. Dios no manda a colocar las coronas sobre Zorobabel, sino sobre el sumo sacerdote Josué. Los sacerdotes eran ungidos, eso es cierto, pero no eran coronados. Solo los reyes eran coronados, no los sacerdotes. De hecho, los sacerdotes no podían ser coronados, porque solo los de la familia de Leví y no otros podían ser sacerdotes. Y solo los de la familia de David y no otros podían ser reyes. O se era de una familia o se era de la otra. O se pertenecía a la casta sacerdotal o a la casta del rey. Pero no ambos. Por lo que Dios estaba mandando algo que parece contradecir su propia ley, sus propios mandatos. Pero esta coronación tiene un propósito. Versículo 12. Y le hablarás diciendo: así ha hablado Jehová de los ejércitos, diciendo: he aquí el varón cuyo nombre es el renuevo, el cual brotará de sus raíces y edificará el templo de Jehová. Él edificará el templo de Jehová, y él llevará gloria, y se sentará y dominará en su trono, y habrá sacerdote a su lado, y consejo de paz habrá entre ambos. Esta coronación no es una coronación oficial, es una coronación simbólica, como lo dice el título de la traducción Reina Valera. Dios pone una corona, o más bien le dice a Zacarías que ponga una corona sobre Josué, pero realmente está diciendo que es la corona sobre alguien llamado renuevo. Es este quien debe ser coronado y quien debe reinar. Este no era Josué, ni tampoco era Zorobabel. Si hubiera sido Zorobabel, a él lo hubieran coronado, pero no era él. El renuevo no era ni Josué, ni el renuevo era Zorobabel. Es un hombre que dice acá que brotará de las raíces. Este es un lenguaje simbólico para decir que vendrá de improviso. Vendrá de un árbol anterior que ya no está, que está cortado, que está caído. Vendrá sin ser esperado, de algún lugar donde ya no hay esperanza. Pero él no solamente tendrá la tarea de gobernar, como se esperaría de alguien que tenga una corona, sino la tarea de edificar un templo. Para este entonces, donde Zacarías está teniendo esta profecía, Zorobabel ya está casi terminando el templo, como lo veremos el próximo domingo. Y este hombre llamado renuevo vendrá, dice Zacarías, que vendrá en el futuro a edificar un templo a Jehová. Esto pudo haber parecido una gran decepción para Israel, porque ya están terminando el templo y le está diciendo: vendrá alguien que va a construir un templo. Bueno, si ya estamos terminando el primero, pudo haber sido una gran decepción, porque ya estaban terminando el primero. Dios les está diciendo que ese templo que están terminando, por el cual se están esforzando y sufriendo, pasando malestares, no era el verdadero templo de Jehová. El templo que Zorobabel y Jesúa están construyendo, entonces también debe ser simbólico. Y el próximo domingo veremos más detenidamente el simbolismo del nuevo templo. Este renuevo, dice, edificará el templo y llevará la gloria. Quiero que no olviden estas palabras: llevará la gloria. El renuevo llevará la gloria. Y entonces se sentará y dominará en su trono. Y además dice Zacarías que el renuevo tendrá un sacerdote a su lado. Eso es lo que dice la profecía. Todos los reyes tenían un sacerdote a su lado. Todos los reyes trabajaban con un sacerdote a su lado. Y trabajaban como consejeros. El gobierno trabajaba con el sacerdocio. Trabajaban juntos para servir y guiar al pueblo de Dios. Tomemos de referencia al rey David. El rey David trabajaba con un sacerdote que se llamaba Sadoc. Al menos él era el más fiel. Sadoc también acompañó a Salomón en su reino. Y el rey Josías trabajó con el sumo sacerdote Hilcías, también otro hombre que le ayudó a predicar el rollo de la ley.
Pero este renuevo sería rey y sacerdote. Gobernaría a su pueblo como líder político y religioso. Dice Zacarías que habrá consejo entre ambos oficios. Y no se refiere a que uno le aconsejará al otro, sino que ambos serán un solo oficio. Jesús no era este renuevo, porque su sacerdocio era simbólico y porque ya hemos visto que para ser sacerdote debía hacerse de la familia de Leví y no de otro, y para ser rey debía ser de la familia de David y no otro. De modo que Jesús no era ese renuevo, no podía ser ese renuevo. Su sacerdocio debía ser simbólico, porque en cuanto Zacarías dijo su profecía, al terminar de decir la profecía a Josué, le quita la corona. Versículo 14. Las coronas servirán a Elem, a Tobías y a Jedaías y a En, hijo de Sofonías, como memoria en el templo de Jehová. Y los que están lejos vendrán y ayudarán a edificar el templo de Jehová, y conoceréis que Jehová de los ejércitos me ha enviado a vosotros. Y esto sucederá si oyereis obedientes la voz de Jehová vuestro Dios. Los mismos que dieron la corona son ellos mismos quienes debían quitársela, y cuando se la quitaran debían ponerla en el templo, dice acá, como memoria. Es decir, que la corona era un testimonio y una prueba de que Dios vendría. Sin importar cuántas generaciones vinieran a ministrar en el templo, ahí estaría la corona como testimonio de que alguna vez un sacerdote la tuvo. Hubo un intento de usurpación ahí entre Malaquías y Mateo, que sabemos que entre Malaquías y Mateo, el último libro del Antiguo Testamento y el primer libro del Nuevo Testamento, hay más o menos 400 años de diferencia. En ese momento hubo un intento de usurpación. La familia de Leví intentó ser emperadores de Israel y fueron gobernantes. Pero los fariseos y los judíos de verdad de ese tiempo nunca aceptaron ese gobierno. Seguían esperando al Mesías. Pero esa corona seguía siendo un testimonio para ellos, que vendría alguien que armonizaría los oficios de la monarquía y el sacerdocio. Porque con el cumplimiento de la venida del renuevo, vendrán también de muy lejos a edificar el templo de Jehová. Porque el renuevo será la cabeza de la construcción, pero el edificio será construido por los que están cerca y por los que están lejos. Zacarías debía tenerlo claro. Zacarías debía saberlo porque lo había visto. Él en su tercera visión vio como un ángel salía con una cuerda para medir la nueva Jerusalén, pero otro ángel lo detuvo y le dijo que no había necesidad de medir Jerusalén, la nueva Jerusalén, porque no tendría muros. ¿Qué había que medir? Si no había nada que construir, porque Dios sería su protector. Y los muros eran innecesarios porque las naciones vendrían ahí. Los que vienen de lejos, entonces, no solo son aquellos que no están en ese momento en Israel y que son israelitas, aquellos que se quedaron en Babilonia o en Susa, como veremos dentro de algunos domingos, sino que vendrán a construir de allí y de más allá, de las demás naciones, esta ciudad de la cual Dios es su muro. Zacarías debía tenerlo muy claro porque lo había visto en otra ocasión, lo había visto en la cuarta visión, ya que le había dicho que venía su siervo, que también dice en la visión que se llama renuevo, por si la recuerda. Y por cierto, no la toqué en su tiempo porque este es empezar el cumplimiento. Que él era un hombre simbólico. Josué era un hombre simbólico de un sacerdote mucho más grande. Si se recuerdan en la cuarta visión, Josué es llevado con sus ropas sucias y le son quitadas y se le son puestas nuevas. Y le dice Dios, tú eres un símbolo de un sacerdote mucho más grande, porque quitaría el pecado del pueblo en un solo día, algo que Josué no podía hacer ni por sí mismo, porque este sacerdote se llama Jesús. No de la familia de Leví, cuyo sacerdote era débil porque sus sacerdotes morían, sino de la familia de Melquisedec, que era el sacerdote de Jerusalén, como dice Génesis, sacerdote de Salem. Este Jesús era hijo de David, hijo de Zorobabel.
Saldría como un retoño, como un renuevo de la raíz de Isaí, como dijo el profeta Isaías. Isaí era el padre de David, por lo tanto también era padre de Zorobabel y padre de Jesús. De esta raíz saldría. Vendría como un hijo de Isaí, como un hijo de David. Vendría de la nada, vendría como un retoño de un árbol caído, porque David ya no era más rey, ni sus hijos eran más ya reyes. Vendrían de un árbol que estaba caído, del cual solo queda la raíz, como un brote que no se espera. En el cumplimiento del tiempo vino Cristo, como un brote, como un renuevo. Su pueblo no solo no lo esperaba, porque a lo suyo vino y lo suyo no lo quiso recibir. Vino en un pesebre de una familia humilde y creció y gobernó con humildad, no contra sus opresores, sino contra el pecado, sanando a los enfermos y resucitando a los muertos, venciendo a la muerte y quitando el pecado del pueblo en un solo día, en aquel fatídico día donde fue clavado para que nosotros seamos liberados. Hoy es exaltado y tenemos la oportunidad de servir. Termino con las palabras de Apocalipsis, capítulo 19, versículo 12. Sus ojos eran como de llama de fuego, y había en su cabeza muchas diademas, muchas coronas. Y tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino él mismo. Estaba vestido de una ropa teñida de sangre, como Josué. Estaba vestido de una ropa de pecado. Y su nombre es el Verbo de Dios, la palabra de Dios. Y los ejércitos celestiales vestidos de lino finísimo, blanco y limpio, como fue puesto Josué, le seguían en caballos blancos, como aquellos caballos blancos que salieron de la profecía, de la visión de Zacarías. De su boca sale una espada aguda para herir con ella a las naciones, como aquellos cuernos que fueron vencidos por los carpinteros. Y él regirá con vara de hierro. Y él pisa el lagar del vino, del furor y de la ira de Dios Todopoderoso. Y en su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre: Rey de Reyes, Señor de Señores. Y vi a un ángel que estaba en pie en el sol, y clamó a gran voz diciendo a todas las aves que vuelan en medio del cielo: venid y congreguémonos a la gran cena de Dios. Esta es la cena de Dios. Adorémosle a Él. Señor, venimos delante de ti con nuestro corazón. No tenemos nada que entregarte. No tenemos un regalo para esta boda, Señor, sino nosotros mismos, porque tú nos has comprado. Y así como tu pueblo, como es dicho en esta visión de Apocalipsis, fuimos limpiados y nuestras vestiduras negras fueron quitadas por tu vestidura ensangrentada. Tu pueblo, Señor, fue llamado de muy lejos. Hoy venimos, Señor, de este lugar tan alejado de Israel, porque de aquí nos has llamado a tu ciudad, a la nueva Jerusalén, a la cual se ingresa por medio de la fe, la cual no tiene muro, Señor, pero que tiene un muro infranqueable que eres tú. Eres tú que nos protege, Señor, porque has prometido que nosotros somos tu pueblo. Y hoy nos defiendes porque nos has salvado del pecado y de la muerte, y hoy ya no tiene más potestad sobre nosotros, no tiene más poder para gobernar nuestra vida, porque tú nos gobiernas. Tú eres nuestro sacerdote, Señor, alabado seas por haber quitado de nosotros el pecado, y hoy eres nuestro Rey, porque aceptamos tu gobierno en nuestra vida y nos guiamos por tu ley, por aquellas normas y mandamientos que tú has puesto en tu palabra, la cual amamos del corazón y escuchamos con atención de la boca del profeta Zacarías, Señor. Te alabamos por medio de Jesucristo. Amén.